por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros... Muy bien, hasta esa parte. Quiero resaltar una cosa aquí en donde mencionan a varios hermanos que eran todos ayudantes del apóstol San Pablo en su obra misionera. Voy a leer el verso 5 como está escrito, bueno, el verso 4 como está escrito. Amén. Y le acompañaron hasta Asia el hermano Sópater de Berea, el hermano Aristarco y el hermano Segundo de Tesalónica. ¿Vamos bien? Amén. ¿Sí? ¿Estamos bien? No. Ah, pues no, la gente durmiendo. Está la gente durmiendo. A ver, voy a volver a leer. Y le acompañaron hasta Asia el hermano Sópater de Berea, y el hermano Aristarco y el hermano Segundo de Tesalónica, el hermano Gallo de Derbe y el hermano Timoteo, y de Asia el hermano Tíquico y el hermano Trófimo. ¿Dice así la Biblia? No. ¿Por qué quiero resaltar esto? Porque en la Biblia es muy escaso y muy raro que diga el hermano tal, el hermano tal. En la iglesia a veces tomamos la costumbre y decimos hermano tal o hermano tal, pero hay unos que se han vuelto tan religiosos que piensan que al otro deben decir hermano tal o hermano tal. No, le puedes decir su nombre, Alberto, Oriana o Miguel, y listo, no hay ningún problema. La Biblia siempre los pone de esa manera. Gloria a Dios. ¿Sí? No está mal que le digas hermano, pero hay algunos que si no le dices hermano, entonces lo estás tratando mal. ¿Qué tal que le diga, hola Alberto, ¿cómo estás? Usted me está tratando mal porque no me está diciendo hermano. Esos son puros religiosos, hermano. Yo lo estoy probando aquí por la Biblia que no dice hermano, hermano, hermano. Ahora somos hermanos, claro que somos hermanos por la sangre de Jesucristo. Pero no necesariamente tenemos que decirnos todo el tiempo hermanos. Cuando tú lees Gálatas y cuando Pablo está hablando dice, y cuando Pedro vino a Antioquía le resistí en la cara. No dice cuando el hermano Pedro. Correcto. Yo quiero que ustedes sean maduros espiritualmente. Si le quieres decir hermano, muy bien. Pero si le quieres decir el nombre personal, por ejemplo, personalmente a mí me gusta más decir el nombre de pila de la persona, porque me siento más cercano. Sí, amén. Todos son hermanos, pero no todos son Aura María. Amén. Ajá, espero que lo entiendas. Amén. ¿Me hago entender? Sí, Señor amén. Jesucristo les bendiga esa parte. Amén, amén. Vamos a seguir oyendo. Estamos en el versículo 6. Pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Bueno, mire, acá hay un dato muy raro y muy curioso, importantísimo. El Señor añada bendición a su palabra, podemos sentarnos. Este dato que les voy a dar acá es absolutamente importante y concluyente de cuándo se reunían los primeros cristianos. ¿Se acuerdan que Dios le había dado la orden a los judíos de reunirse en Shabbat? O sea, el último día de la semana. Pero la Biblia nos cuenta en Mateo 28 y en Juan y en varios libros que Jesús resucitó el domingo, o sea, el primer día de la semana. ¿Por qué Jesús resucita el primer día de la semana? Jesús resucita sencillamente el primer día de la semana porque es la primicia de la resurrección. No tomó el último día como algunos creen, sino el primero. Ahora, los primeros cristianos se reunían el primer día de la semana, aquí lo está diciendo. Muchos quieren quitar esta cita bíblica, pero mira lo que dice en el verso 7. El primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Ajá, ¿cuándo tomaban Santa Cena y cuándo estaban reunidos para partir el pan? El primer día de la semana, eso es nuestro domingo. Ok, porque el primer día de la semana es domingo, luego el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el séptimo día de la semana es sábado o Shabbat. No como la gente de Occidente cuenta que cree que el primer día de la semana es lunes. No, el primer día de la semana es domingo. Por eso el domingo apartamos todo y venimos para adorar a Dios. ¿Vamos bien? ¿Vamos claros? Entonces la Biblia nos está diciendo que estos primeros cristianos se reunían el primer día de la semana para partir el pan. Bueno, Pablo les enseñaba y ahí vamos a continuar el texto, pero quería hacerles ver que es el primer día de la semana que se reunían para eso. Es que Pablo les enseñaba
Habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, ese culto fue largo. Ok, hermanos. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Wow. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Qué cosa tremenda, hermano, lo que nos cuenta esta Biblia. Bien, resulta que Pablo se echó tremenda prédica, estaba emocionado Pablo, y se demoró más de lo normal, y esto se fue hasta la medianoche. Sí, amén. Y como siempre hay alguien que a veces de pronto no está en el espíritu, sino en la carne, don Eutico estaba ahí parado junto a la azotea y se echó un motoso. Y terminó varios pisos abajo durmiendo. Pero durmiendo, muerto. Se murió. Ahora mire, Pablo pudo haber dicho: bien hecho, por sinvergüenza y dormirse en cultos. Pero Pablo tuvo misericordia, porque Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces Pablo sabía que tenía que tomar acción frente a eso. Miremos la actitud tan hermosa de Pablo. Pablo paró el culto, bajó, se le echó encima y lo resucitó, hermano. Hermano, usted se puede imaginar a sus hermanos la fe que tenían, porque los milagros del Dios viviente eran constantes en su vida. Y así el Dios viviente hoy hace milagros también en las nuestras vidas. Entonces, qué tremendo. Lo levantó, ¿todo bien? Sí, vamos, sigamos el culto. Qué tremendo. Pablo estaba en tremenda fiesta espiritual, hermano. Yo quiero resaltar ese versículo donde dice: entonces descendió Pablo, el verso 10, y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Mira, aquí hay un gesto divino. El abrazo de un apóstol resucitó a un muchacho que irresponsablemente se había quedado dormido. Si eso hizo el abrazo de un apóstol en el pasado, ¿qué no hará el abrazo de los apóstoles hoy con los que andan muertos en delitos y pecados? Con los que andan sin amor, sin cariño, sin afecto. Fíjate que fue un acto de amor el que resucitó a Eutico. ¿Les gusta? Muy bien, mira lo que dice. Después de haber subido y partido el pan y comido, o sea, estaban en Santa Cena. Dice: habló largamente hasta el alba. O sea, Pablo los tenía como 12 horas en culto. Tremendo. Qué tremendo. Hay unos acá que a veces se enojan cuando yo me demoro un poquito más de lo normal. De hecho, de antemano me dicen: acabas temprano. Acabas temprano. Pero este pueblo estaba tan encendido. Claro, tenemos que tener una disciplina para los horarios, pero este pueblo estaba tan encendido que entendieron las circunstancias, y Pablo los llevó hasta el alba. Y en el alba y el amanecer salió. Ok, hermanos preciosos, continuamos, verso 13 en adelante. ¿Le aman? Amén. Amén. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Amén. Quiero que miren esto tan importante, hermanos. O sea, aquí nos empieza a contar Lucas que todo el tiempo iba con Pablo, que de repente aquí Pablo hace una cosa extraña. Le dice: vean, ustedes vayan por mar, yo voy a ir por tierra. Aquí hay una característica importante de un apóstol, y es que a veces busca momentos de soledad para encontrarse con Dios. ¿Sí? Luego nos dice aquí: cuando se reunió con nosotros en Asón,
tomándole a bordo vinimos a Mitilene. Bueno, y empieza a mencionar unas ciudades que son Asón, Mitilene, luego pasan delante de Quío, 3, y luego tomamos puerto en Samos, 4, o sea, ahí sí estuvieron, y habiendo hecho escala en Trogilio, 5, y al día siguiente llegamos a Mileto, 6, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenernos en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Voy a explicar una cosa acá muy importante. Pentecostés para los nuevos y de pronto para los antiguos también. Los antiguos judíos tenían diferentes fiestas que eran importantes. Voy a mencionar las siete fiestas principales. Las fiestas en Israel no eran rumbas humanas, sino eran fiestas de celebración y adoración a Dios. Y había 7 fiestas principales en Israel conforme al libro de Levítico capítulo 23. Creo que hay que darle funeral a este una vez. Levítico 23. Levítico, ustedes saben, es uno de los libros del Antiguo Testamento del Pentateuco, de los 5 primeros libros. Está Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Levítico se refiere a ¿qué? Al sacerdocio. Toda palabra que diga ico al final es referente a, ¿sí? Entonces referente a los levitas, que eran los sacerdotes. Entonces Levítico 23 es ¿qué? La columna vertebral de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque es allí donde Dios determina las fiestas de Israel. Parece que este hermanito también va de funeral. ¿Sí? Vamos a ver qué dice el negro. Muy bien, entonces, la columna vertebral de la Biblia. Vemos entonces que en Levítico 23 son mencionadas 7 fiestas básicas que son las fiestas del Señor. Voy a decirlas rápidamente para poder entender por qué Pablo quería estar en Jerusalén para una de las 3 principales fiestas. Ok, la primera fiesta es Pascua. Amén. Las voy a mencionar en español. En hebreo es Pesaj, Pascua. ¿Qué significa la Pascua? Viene del inglés Passover, que significa pasar por alto. Sabemos que la Pascua, ¿qué rememoraba? Rememoraba cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Amén. Y antes de salir, el ángel de la muerte vino y mató a todos los primogénitos de los animales y también de las personas, sí. Pero pasó por alto a los primogénitos de Israel, porque Dios a través de Moisés dio una señal en la puerta, en el dintel de la puerta, y donde el ángel viera la señal de sangre, pasaba por alto y no se moría. Amén. ¿Correcto? Amén. Entonces la Pascua, Dios siempre quiso rememorar la Pascua. Amén. Ahora, entre los cristianos, ¿cuál es nuestra Pascua? Cuando Dios pasó por alto la muerte del primogénito y lo resucitó. Jesucristo el Señor. Por eso Amén. Nuestra Pascua es la resurrección del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Luego, después de la Pascua, tenemos una fiesta que se llama Panes sin levadura. Y es que durante la Pascua, 7 días Dios ordenaba comer panes sin levadura. Todos sabemos que la levadura es lo que infla el pan. Pero Dios quería, y la levadura que representa en la Biblia, representa pecado, representa enseñanza incorrecta, representa cosas que no son. Entonces Dios durante 7 días, fíjense, representó pan, hizo comer al pueblo pan sin levadura. O sea, pan, harina, que representa a Cristo sin pecado. Amén. Por eso esto era un tipo y sombra, era una sombra del Antiguo Testamento del Nuevo, donde vamos a hablar de ¿qué? De las 7 edades de la iglesia. Amén. Por eso la fiesta duraba 7 días. Amén. Ok, luego de esto viene una fiesta que se llama primicias. La fiesta de panes sin levadura en hebreo se pronuncia Chag Matzah. Bueno, luego viene la fiesta de las primicias, ¿sí? Que era donde se tomaban las primicias, los primeros frutos, y se dedicaban a Dios. Amén. En hebreo se llama Bikurim. Listo, luego venía una cuarta fiesta, que era 50 días después de la Pascua, que se llamaba ¿cómo? Se llamaba Pentecostés, porque Pente es 50. Pentecostés era una fiesta de 50 días después de la Pascua. Amén. Y esta fiesta de Pentecostés, ¿qué representaba?
representaba, es una fiesta de lácteos, donde solo comían lácteos, porque representa la leche inadulterada del Evangelio. Representa el Espíritu Santo. Si ustedes observan, Jesús, por ejemplo, fue nuestra Pascua. ¿Sí? Jesús representa nuestros panes sin levadura. Jesús es el primer fruto. Jesús, ya después de que Él se fue, envió el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo cayó ¿en qué? En Pentecostés. Amén. En Pentecostés. En hebreo se llama Shavuot. Shavuot. ¿Ok? Es una fiesta de lácteos. ¿Ok? ¿Qué representa? ¿Qué representa esta fiesta de Pentecostés? Representa cuando Dios le dio la ley a Moisés. Cuando Dios le dio la ley a Moisés. Amén. ¿Sí? Eso en hebreo se pronuncia ketubah. La ley era que el contrato matrimonial a través del cual Dios se iba a casar ¿con quién? Con el pueblo de Israel. Pero como el pueblo entró en huelga y en desorden y todo, cuando Moisés bajó, rompió ese contrato matrimonial, porque eso iba a tipificar que Dios iba a tomar otra esposa. Amén. Qué tremendo, ¿no? ¿Vamos bien? Amén. Voy a decir algo muy fuerte. La esposa de Dios en el Nuevo Testamento original fue la Iglesia Católica Romana. Amén. ¿Qué, hermano? Eso lo dice el profeta de Dios en las 7 edades de la Iglesia. La esposa original fue la Iglesia Católica Romana. Como Bastía en el libro de Esther era la esposa de Asuero. Pero la Iglesia Católica Romana entró en adulterio, prostituyó la palabra de Dios, y Dios le aplicó casamiento y divorcio. ¿Para qué? Para tomarte a ti y a mí como la esposa de Dios. Bien. Eso, en las 7 edades, yo sé que algunos quedaron con la boca abierta. ¿Cómo es que la esposa católica romana era la esposa original de Dios? Era la esposa original de Dios. Era la esposa de Dios, pero fornicó, cambiando la doctrina de Dios, se prostituyó, y luego la vemos ya no como una esposa, sino llamada como la gran prostituta, la gran ramera de Apocalipsis 17. Entonces, ¿qué hizo Dios? Está tomando un pueblo de entre los gentiles. Por eso es que la salvación es ¿qué? Es individual. La salvación es individual. Qué importante eso, hermano. Qué fundamental. Nos tenemos que dar cuenta de que la cosa es realmente tremenda. Entonces, luego de la fiesta de Pentecostés, tiene una fiesta que se llama la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas. Y en Israel una trompeta siempre se anunciaba para llamar al pueblo a diferentes cosas, a una santa convocación, o a la guerra, o a diferentes cosas. ¿Sí? Entonces la fiesta de las trompetas es una fiesta netamente de los judíos. Y está luego la fiesta del día del perdón. Bueno, la fiesta de las trompetas en hebreo se pronuncia Yom Teruah. Yom Teruah. Luego está la fiesta del día del perdón, que es el día más santo del año para los judíos. Ese día están todo el tiempo lamentándose en cenizas, buscando el perdón de Dios. Estas fiestas no son para nosotros, pero Cristo representó las 4 primeras. Ahora, la fiesta del día del perdón se llama Yom Kippur para los hebreos. Y está la 7ª fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos. Los tabernáculos. ¿Sabemos qué es un tabernáculo? Un tabernáculo es un lugar donde Dios habita. Tabernáculo. Por eso esta iglesia se llama Tabernáculo del Dios viviente. O sea, esta iglesia es una iglesia donde habita el Dios viviente. Amén. Entonces tenemos, preciosos hermanos, ¿sí? Algo muy importante acá, demasiado definitivo. Y es que estas 3 fiestas primarias, la primera, la cuarta, o sea la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos, son las fiestas más importantes para el pueblo de Israel. Era lo que llamaban en el antiguo canon las 3 grandes fiestas. Todo judío que se respetara trataba de viajar hasta esas 3 grandes fiestas para estar en Jerusalén. Y Pablo, aunque era un profeta y apóstol a los gentiles, pues era de origen judío. Él quería estar en la fiesta de Pentecostés, de Pascua, perdón, en Jerusalén. ¿Ok? Amén. Todo eso lo hice para explicarle por qué él quería estar ahí. Gracias. Muy bien, ¿vamos bien? Amén. ¿Le amamos? Amén. Ok. Entonces dice aquí que estamos en el verso 17. Ah, no, ya avanzamos ahí también, ¿cierto? Sí.
No, ahí estamos. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, he aquí llegado yo en espíritu, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allí me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para que apacentéis la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Amén. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Amén. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Amén. Ok, hermanos, tremendo, es un momento tremendo, crucial, definitivo en la vida de Pablo. Pablo sabía que iba a Jerusalén. Pablo estaba advertido por el Espíritu Santo en diferentes profetas como Agabo y otros, que iba a tener dificultades grandes en Jerusalén. Ahora vemos que a lo largo de todo el camino Pablo había tenido problemas tremendos. Entonces Pablo comienza. Y esta parte de Hechos 20 es una de las partes más emotivas de toda la vida del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, siendo un profeta, sabía que le iba a pasar próximamente. Ahora, Pablo no fue asesinado en Jerusalén. Dios escogió que Pablo, el apóstol de los gentiles, fuera asesinado en Roma, una ciudad totalmente gentil. No sé si usted ha pensado en ese detalle tan profundo. Tremendo. Pero en Jerusalén recibió muchos problemas, muchas situaciones difíciles. Ahora Pablo entonces los iba a confrontar con la palabra. Es un momento muy emotivo y quiero que miremos punto por punto aquí. Dice Pablo en el verso 18: cuando vinieron a él les dijo, fíjate que él mandó a llamar a todos los que, a todos los ancianos, a todos los obispos, a todas las personas que había establecido en las iglesias. Es un momento tremendo porque es una despedida de Pablo de parte de su pueblo. Amén. Si usted entendiera cosas que le estoy diciendo en esta noche, tan profundas. Entonces dice acá, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia.
O sea, lo primero es que Pablo era absolutamente consciente de que él era un verdadero cristiano y que su comportamiento era intachable. Él había dado ejemplo de vida, de virtud, de verdad, de santidad, de pureza. Pablo estaba absolutamente claro que estaba lleno del Espíritu Santo y se los estaba recordando. ¡Hey, vosotros sabéis cómo me he comportado! Amén. Qué bueno podernos parar así como Pablo. Sí, Señor, amén. Amén. Tabernáculo del Dios viviente. Vosotros sabéis cómo me he comportado en medio de vosotros. Amén. El verso 19 dice Pablo, una de sus características fundamentales, las cuales distinguen a un verdadero apóstol de Cristo, dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Es decir, Pablo era un hombre sufrido. Dice, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Hemos visto a través del recorrido de todas estas prédicas, hechos del Espíritu Santo, cómo Pablo a cada lugar que llegaba trataba de dar el evangelio a sus hermanos, los judíos, porque los amaba. Usted sabe que Pablo en alguna parte de la Biblia, en Romanos 9, dice que preferiría ser maldito con tal de ganar a sus hermanos los judíos. ¡Qué tremendo! O sea, Pablo cuánto amaba a los de sus propias entrañas, pero ellos no querían entender, ellos no querían arrepentirse. Y entonces Pablo está diciendo, bueno, ustedes saben cuántos sufrimientos, cuántas pruebas, cuántas dificultades he recibido a causa, y mira cómo dice, por las acechanzas de los judíos. Verso 20, como nada que fuese útil le he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. O sea, Pablo les está recordando, mire, yo estuve en los parques, yo estuve en el aerópago, yo estuve en todas partes, en público y también en privado, en las casas, como diciendo, públicamente en culto en la casa de Dios y en las casas en estudios bíblicos. Ahí estuve haciendo las cosas que tenía que estar haciendo. Amén. Qué tremendo, hermanos. Ahora miren lo que dice. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento, siempre predicando el arrepentimiento correcto, dice, para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo estaba predicando ¿qué? La verdad. Amén. Pablo estaba ocupado día y noche enseñando y predicando la verdad. Dice, ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Amén. Bueno, quiero que pienses, ¿cuántos hoy son tan diferentes a Pablo? Sí, Señor. Si tú supieras que te van a poner prisionero y tribular, la mayoría huirían. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que Pablo estaba siguiendo el llamado del Dios viviente. Pablo era un verdadero ovejo de Dios, era un verdadero cordero de Dios, como su Señor Jesucristo. Pablo era un cordero como el gran cordero, y como cordero sabía que tenía que pasar por muchas dificultades, porque también tenía que testificar del evangelio en Jerusalén. Amén. Pablo no es como muchos de hoy, que se ahorran la cosa y siempre quieren tomar el atajo, siempre quieren tomar el camino fácil. Escúchame, el atajo y el camino fácil siempre llevan a la muerte y a la destrucción. Aprende esa lección, cristiano. Pablo era un verdadero campeón de la fe. Continuamos, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. O sea, él sabía dónde estaba parado. ¿Tú sabes dónde estás parado? Tremendo. Pregúntate bien eso. No hay casi amenes. Amén. Tú sí sabes, yo sé dónde estoy parado. Amén. Sé para dónde voy. Sé cuál es mi propósito literal. Sé por qué estoy aquí en esta noche y no en otro lado. Ahora la iglesia debería estar llena, pero hay un puñado. Pero bueno, por ese puñado vale la pena estar acá. Porque una más vale más de 10. Amén. Muy bien, hermanos preciosos. Ahora, mira lo que dice acá. Y ahora de aquí, yo sé que ninguno fue tremendo aquí. Aquí se empieza a despedir Pablo. Quizás, mira, hay algo muy tremendo que cuando Dios empieza a mover a un siervo y quizás a decirle a la cosa, a la gente que ama, mira,
yo te amo profundamente, aun si yo fuera quitado, aun si hoy fuera el último día, quiero que sepas que te amo. Nunca olvides que te amo, jamás olvides que te amo. De alguna manera Pablo sabía que el punto más resolutivo de su vida estaba por comenzar, tenía que ir a Jerusalén y luego hacer su gran viaje desde allí hacia Roma, pasando por Malta, donde está nuestra preciosa hermana Marisol. Saludos a Marisol en Malta. Amén. Entonces vemos cómo Pablo está muy sentimental y él sabe lo que va a pasar. Y él sabe que muchos de los que estaban en su presencia jamás volverían a ver su rostro. Y se los dice, les dice, por tanto. Ahora, verso 25. He aquí que yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. ¿Qué era lo que había predicado Pablo? ¿El reino de qué? ¿Y qué es el reino de Dios? Pablo los había llevado a todos a las aguas seguras del Espíritu Santo, a que alcanzaran la plenitud de la estatura de un hombre perfecto, a que pudieran vivir la ley fundamental del universo, que es el amor. Pablo estaba claro de lo que había predicado, enseñado y vivido. Así todo ministro verdadero de Dios debe estar claro. Una iglesia jamás sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Las iglesias no logran a veces darse cuenta y entender qué es lo que está pasando al interior de sus ministros. Entonces Pablo los estaba protestando. La siguiente frase es: yo protesto, dice. Mira lo que dice, verso 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. O sea, como quien dice: hey campeones, yo hice lo que tenía que hacer. Yo los acompañé hasta aquí y estoy limpio de la sangre de todos. Qué profundo y qué tremendo esto. Ahora dice, empieza a dar advertencias tremendas acá Pablo. Entonces, como está hablando con los ancianos, está hablando con la gente madura allí, dice: por tanto, mirad por vosotros, individual, y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Mira, aquí dice varias cosas al cuerpo ministerial. Dice: bueno, ministros, hagan la cosa bien en la casa de Dios. Dejen de hacer cosas deficientes. Hagan la cosa correcta. Hey, recuerden que ustedes, el Señor los ganó con su propia sangre. No ganamos a ninguno nosotros. Simplemente el Señor te compró por su sangre. Así que pon cuidado de ti, ministro, y del rebaño y los rebaños que han sido puestos a su cargo. O sea, Pablo hace un acto tremendo de responsabilidad frente a ellos. Verso 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pablo sabía que la edad de Éfeso, Pablo sabía que iba a caer en decadencia. Pablo sabía que se iba a formar la Iglesia Católica Romana en el año 325. Pablo vio todo eso, dijo: vendrán lobos rapaces. Y el lobo rapaz, si se presenta como lobo, tú huyes, pero él se disfraza de oveja, pero es un lobo. Escucha, hoy hay muchos lobos rapaces, llevando al pueblo al matadero, enseñándoles basura, no diferenciando que Dios quiere verdadera santidad. Quiero que lo veas, hermano precioso. ¿Le amamos? Entonces Pablo se los advierte, y es más, les dice: mire, de entre ustedes mismos, wow, ya entre esos ancianos iba a haber gente que se iba a corromper, ¿sabían? Ya entre gente del mensaje iba a haber gente que se iba a corromper. Mira lo que dice: y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas ¿qué? Perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Un verdadero ministro arrastra tras Cristo a la gente, lleva a la gente a Jesucristo, pero un falso arrastra tras sí. Y
¿Y les mete qué? Les mete miedo. Les dice que si no lo siguen a ellos, lo echan de la iglesia. Si no vuelves a mi iglesia, te hago juicio. Ja, ja, ja. Qué tontería. Si no estás conmigo, entonces no puedes estar con nadie más. Wow, wow, wow. Qué mentira tan grande. Una verdadera oveja, cuando sabe que su pastor es verdadero, pues no se va a apartar jamás de su pastor. Sabe que su pastor se está parando por la palabra. Una verdadera oveja sigue a su pastor no por obligación, sino por revelación. Se para o se muere por Cristo y su pastor, y por su iglesia y la palabra de Dios. Cuando una oveja ve que le está empezando a enseñar basura humana, sí, ideas de hombres, entonces huye, deja esa iglesia podrida y busca otro pastor. Eso enseña el mensaje de la oveja. Bueno, Pablo les está anunciando acá, hermanos preciosos, que se levantarían de entre ellos, hombres que hablarían cosas perversas. Y es lo mismo que está pasando hoy. El profeta de Dios, el séptimo ángel, Pablo es el primer ángel de Apocalipsis 2. El ángel a la edad de Éfeso. Pero luego vino Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, 6 ángeles. Y luego vino el séptimo, el hermano Branham, y advirtió lo mismo. Y dijo, hermanos, aún gente que está acá se levantarán y traicionarán esto. Eso exactamente ha pasado, hermano. Somos muy pocos los que nos hemos parado por la palabra ungida de la hora. Hay mucha gente que está llamando mensaje a un montón de basura denominacional. Está llamando mensaje y siembran división, siembran odio, siembran rencor. Cuando el mensaje es amor, verdad, vida, pureza, santidad, decencia, honestidad, honor. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Pero el mismo profeta dijo: denominaciones, suéltenlos, porque de todas maneras van a ser. Amén. Muchas veces caminamos como el pollito del águila. Éramos águilas, pero un águila olvidó un huevo allí en el pollero, ¿sí? Y ese huevito fue empollado por una gallina. Y de repente nació en medio de un gallinero, pero era un águila. No se sentía bien con esa doctrina del gallinero. No se sentía bien con esa basura de Ave María. Él no se sentía bien con esa basura del credo. Él no se sentía bien con esa basura denominacional. Él no se sentía bien con eso. Y él un día oyó el gran chillido del águila que dijo: sube acá, hijo mío. Y seguramente él dijo: tengo miedo. Pero dijo: tú tienes alas, bate tus alas, mueve tus alas y vuela. Siquitut astra. Así se van las estrellas. Somos hijos de Sion, hijos del Dios viviente, las águilas del Dios Todopoderoso. Aleluya. Entonces salimos de ese gallinero que solo es mentira, de ese gallinero que solo es miedo, de ese gallinero que solo es odio, de ese gallinero que solo es depresión, de ese gallinero que solo es mentira. Y entonces experimentamos la verdad de Jesucristo, la verdad que nos hace libres. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Deben decirle: gloria a ti, Señor. Hágalo sin miedo y sin pena, sin vergüenza. Dígale: gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. El Señor vive entre las alabanzas. Entonces Pablo sabía que él, tremendo, ¿sabe? Hombre, yo he tenido el privilegio de estar frente a la tumba del apóstol San Pablo. Sentí algo muy tremendo cuando estuve allí frente a la tumba del apóstol San Pablo en Roma. Amén. Pensé: tremendo hombre. Amén. Dice el profeta de Dios, el hermano Branham, que él vio cuando una abeja se le acercó a Pablo, representada en la muerte. Amén. Le dijo: en un momento voy a acabar contigo y te voy a cortar la cabeza. Amén. Pero dice que Pablo la miró y le dijo: oh, muerte, ¿dónde está tu victoria? Amén. Oh, sepulcro, ¿dónde está tu aguijón? Amén. Qué tremendo. Pablo no tuvo miedo. Gloria a Dios. ¿Sabe? Aleluya. A ese santo hombre de Dios le cortaron y le quitaron su santa cabeza. Amén. La separaron de su cuerpo y todavía tan atrevidos la tiraron en una alcantarilla allí junto al río Tíber. Pero hoy, allí donde está en la gloria, su cabeza está puesta intacta. ¡Aleluya! Él mismo antes de morir había dicho en 2 Corintios: si este cuerpo se deshiciere, si este tabernáculo se deshiciere,
Ya tenemos uno, no hecho de mano. Gloria a Dios. Amén. Corintios 4, finalizando para entrar al 5. Amén. Así que, hermano, ¿qué puede significar la vida acá? Amén. Pero ¿a dónde irá tu alma cuando tengas que partir? Y si aún Dios nos cuida acá, Dios acá nos da techo, comida, familia, gente a quien amar, acariciar. ¿Cuántas razones para ser felices? ¿Cuántas razones para quitar la queja, la maldita queja de nuestra vida? Debemos dejar de ver obstáculos y empezar a ver al Dios de la Biblia, a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando yo veo a Jesús, no estoy viendo obstáculos, hermano, estoy viendo la gloria venir a mi vida. Aleluya. Amén. Amén. Amamos, hermanos preciosos. Entonces Pablo dice, por tanto, verso 31, velad, acordándoos que por 3 años, y aquí Pablo les va a decir lo más sentimental, lo más fuerte, acordándoos que por 3 años, de noche y de día. Amén. ¿Usted cree que Pablo velaba por los suyos? Amén. ¿Lo recordaba con nombre propio en la oración? Amén. Ese Dios de Pablo no ha cambiado. Amén. Amén. Ese Dios de Pablo todavía está vivo. Señor. Que porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Por eso Pablo les está diciendo claramente, de noche y de día, Amén. no he cesado de amonestar. Escucha esto, con lágrimas a cada uno. ¿Por qué? Porque Pablo sabía quién era él. Y Pablo sabía quién era su pueblo. Y Pablo sabía que trabajaba en la mejor empresa, en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Amén. Entonces Pablo los corregía, los amonestaba, los exhortaba con lágrimas, diciéndole, hey, no es por ahí, no es por ahí, vamos, es por acá, esfuérzate, sé valiente. Amén. Qué tremendo. Amén. Unos valoraban, otros no. Tremendo, amén. Y eso define el destino. Amén. La valoración que se haga de la palabra que sale del trono de Dios. Amén. Amén. Verso 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pablo los había dejado aquí arriba, pero dice, los encomiendo para sobreedificaros. Amén. A Dios y a la palabra de su Gracias. gracia. Amén. Amén. Dice, y les está diciendo, claro, mire cómo se lo habla de clarito. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Amén. Pablo les dice, yo no he sido un codicioso. Nunca lo hice por dinero, gracias. Amén. No lo hice por dinero, lo hice por amor. Amén. 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 Tremendo, hermano. Pablo estaba absolutamente lleno del Espíritu Santo. Amén. Mira, Pablo, aparte de ser un predicador, aparte de ser un apóstol, tenía un oficio humano, hacía tiendas. Amén. Sí, Así Señor. como yo tengo un oficio humano, tengo una empresa y también me muevo en la salud. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén, amén. Entonces Pablo les va a hablar clarito y dice, antes, verso 34, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Amén. ¿Se ha puesto a detallar una cosa? Pablo era de los que no solo se cuidaba a él, sino a los que estaban Amén. con él. Amén. ¿Cómo difiere eso hoy de muchos ministros que tienen descuidados a sus hombres? Ellos andan en los carros más finos y sus hombres están con los zapatos rotos. Que ellos tienen abundancia de pan en casa, pero sus hombres, los obreros, los que están haciendo el trabajo, están pasando dificultades para llevar el pan a casa. ¿Cómo difiere eso de Pablo diciendo, con estas manos gané el pan para mí y para los que están conmigo? O sea que Timoteo, Trófimo, Epafrodito, Tíquico, Tito, todos ellos fueron beneficiados materialmente del ministerio de San Pablo y también espiritualmente. Amén. Amén. Ya casi termino, hermano. Gloria a Dios. Amén. Pablo concluye y dice algo hermoso. En todos he enseñado
que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Mire, Pablo tenía algo claro, había una señal en el ministerio de Pablo, que era que ayudaba a los necesitados. Amén. Es lo que les he enseñado todo el tiempo. ¿Para qué es el diezmo y la ofrenda? El diezmo es para el sostenimiento del pastor, pero las ofrendas es para que no haya hambre en su casa. Su casa no solamente son muros, hermano. No, su casa, le presento la casa de Dios. Somos ladrillos y piedras vivas de la casa de Dios. Amén. Amén. Entonces Pablo concluye y dice, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Mire, yo le quiero contar algo que lo puede dejar a usted muy pensativo con respecto a esto. Por eso vino el séptimo ángel y enseñó una cosa basada en esa escritura. Dijo, la vida es como el boxeo. Amén. Es mejor dar que recibir. Amén. El profeta lo puso de una manera mucho más tremenda. Amén. Si tú das algo de corazón, eso va a regresar a ti. Amén, De Señor. una u de otra forma. Amén. Dios sabe galardonar cuando haces actos reales de vida. Amén, Muy Señor. bien, hermanos preciosos. Los siguientes versículos, verso 36. Muy conmovedor esta parte. Muy tremenda esta parte. ¿Cómo se cierra el capítulo 20, el capítulo de redención? ¿Cuántos saben que 20 es número de redención? Amén. Dice acá, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y orando, y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban. Amén. Mire este detalle tan profundo. ¿Dónde se echaron? En el cuello de Pablo. Amén. Iba a ser exactamente por donde el diablo iba a pasar el filo. Tenaz. Le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Amén. Hermanos preciosos, tremenda escena esta, Amén. donde San Pablo está despidiéndose de unas. Le quedan 8 capítulos más en estos hechos, pero es un momento muy fuerte, muy álgido, muy de profundo dolor, muy de profundo sentimiento. Perdóneme que haya llorado predicando esto también, porque me identifico mucho con el apóstol Pablo. Amén. ¿Sí? Me identifico Amén. mucho en todas las cosas con él. Amén. No soy el mensajero de la edad, pero soy lo que soy. Y amo a Jesucristo. Amén. Amén. Y hoy llevamos el timón del barco. Dios. No escogimos llevar el timón del barco. Nunca he dicho esto públicamente. No escogimos llevar el timón del barco. Gracias. Pero en su predestinación el Señor sabe lo que está haciendo. Amén. El Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo, le siga bendiciendo. Amén. Shalom Ubrahat. Amén. Amén. Dios bendiga. Amén. Vamos a cantar un himno más.